La llegada de un circo fue anunciada, con un espeso manto de niebla que envolvió el pueblo en la noche. Los lugareños despertaron con una sensación de inquietud, como si algo siniestro parecía acecharlos. Al amanecer, descubrieron que un circo ambulante había aparecido misteriosamente en el claro del bosque a las afueras del pueblo. El circo no se parecía a ninguno que hubieran visto antes. Sus tiendas estaban hechas de tela negra que absorbía la luz, haciendo que parecieran más oscuras de lo que realmente eran. No había letreros brillantes ni música alegre, solo un silencio perturbador que parecía llenar el aire. A medida que los primeros curiosos se acercaban al circo, notaron que las atracciones eran extrañas y siniestras. Había un espectáculo de seres deformes y grotescos que desafiaban toda lógica y naturaleza, una carpa de ilusiones que prometía mostrar tus mayores miedos y deseos más oscuros, y un escenario donde se realizaban actos de magia negra que desafiaban la realidad misma. La gente del pueblo se sentía atraída por la curiosidad y el morbo, pero también por un extraño y oscuro deseo de enfrentar sus propios miedos y demonios internos. Sin embargo, algunos habitantes más cautelosos advirtieron sobre el peligro que representaba el circo y trataron de advertir a los demás, pero sus advertencias cayeron en oídos sordos. Al caer la noche, el circo se iluminó con luces tenues que arrojaban sombras grotescas sobre el suelo. La primera función estaba a punto de comenzar y los habitantes del pueblo se preparaban para adentrarse en un mundo de horrores que nunca antes habían imaginado. La carpa principal del circo estaba llena de una audiencia expectante y nerviosa. El presentador, un hombre de aspecto sombrío, con una sonrisa demasiado amplia, anunció el primer acto, el espejo de las pesadillas. En el centro del escenario había un gran espejo cubierto por un paño negro. El presentador retiró lentamente el paño, revelando el reflejo distorsionado de una persona. Pero no era un reflejo normal, la persona en el espejo tenía una apariencia monstruosa, con extremidades alargadas y retorcidas, ojos desorbitados y una sonrisa perversa. Un voluntario del público fue invitado a acercarse al espejo. A medida que se miraba a sí mismo en el espejo, su imagen comenzó a distorsionarse lentamente, adoptando una apariencia cada vez más horrenda. El voluntario gritó de terror y corrió fuera de la carpa, pero cuando salió, descubrió que su apariencia seguía siendo la misma que reflejaba el espejo. Los habitantes del pueblo se miraban entre ellos, asustados y confundidos. Algunos comenzaron a preguntarse si lo que estaban viendo era real o solo una ilusión. Otros, sin embargo, estaban fascinados y emocionados por lo que el circo tenía preparado a continuación. La siguiente atracción fue aún más perturbadora. Se trataba de una serie de jaulas, con criaturas que parecían sacadas de las pesadillas más horribles, seres con cuerpos retorcidos, ojos brillantes y garras afiladas. Los habitantes del pueblo observaban con fascinación y repulsión, mientras las criaturas gruñían y arañaban las barras de sus jaulas. Al final de la función, el presentador anunció que el circo tenía la capacidad de hacer realidad las pesadillas de cualquiera que se atreviera a desafiarlo. La audiencia quedó en silencio, temerosa de lo que esto podría significar para ellos. A medida que la noche avanzaba, el circo parecía ejercer un extraño poder sobre los habitantes del pueblo. Algunos se sentían atraídos por las atracciones macabras, mientras que otros comenzaban a experimentar visiones y pesadillas cada vez más intensas. Ana, una joven del pueblo, se encontraba entre los que se sentían atraídos por el circo. A pesar de las advertencias de sus amigos y familiares, Ana decidió asistir a la función nocturna en solitario. Mientras caminaba hacia el circo, notó que las sombras parecían moverse a su alrededor, susurrando palabras incomprensibles.
Al llegar al circo, Ana se sintió abrumada por la atmósfera opresiva y oscura que lo rodeaba. Sin embargo, su curiosidad y fascinación por lo desconocido la impulsaron a entrar en la carpa principal. La función nocturna era aún más perturbadora que la del día. Los actos incluían ilusiones que desafiaban la lógica, criaturas de pesadilla que parecían estar vivas, y actos de magia negra que parecían cambiar la realidad misma. Ana se sentía fascinada y aterrorizada al mismo tiempo, pero algo en su interior la impulsaba a seguir mirando. Al final de la función, el presentador la miró fijamente a los ojos y le hizo una oferta tentadora. El circo podía hacer realidad cualquier deseo, incluso los más oscuros y secretos. Ana se sintió tentada por la idea de hacer realidad sus sueños más profundos, pero una voz en su interior le advirtió del peligro que eso podría conllevar. Antes de que pudiera tomar una decisión, una sombra oscura se abalanzó sobre ella desde la oscuridad. Ana gritó y se desmayó, sintiendo que el mundo a su alrededor se desvanecía en la oscuridad. Cuando Ana despertó, se encontraba en un lugar oscuro y desconocido. La habitación estaba iluminada solo por la luz de la luna, que se filtraba por una pequeña ventana. Se levantó lentamente y se dio cuenta de que estaba en una especie de celda, con barrotes de hierro que la separaban del exterior. Confundida y asustada, Ana intentó recordar cómo había llegado allí. Recordó la oferta tentadora del presentador del circo y cómo había sido atacada por una sombra oscura. Se dio cuenta de que había caído en una trampa y que ahora estaba atrapada en este lugar desconocido. Mientras exploraba la celda en busca de una salida, Ana escuchó voces susurrantes que parecían provenir de las sombras. Las voces le susurraban palabras de miedo y desesperación, alimentando sus propias inseguridades y temores más profundos. Decidida a escapar, Ana buscó una manera de abrir la puerta de la celda. Encontró una llave oculta detrás de un ladrillo suelto y logró liberarse. Al salir de la celda, se encontró en un pasillo oscuro y laberíntico que parecía no tener fin. Mientras caminaba por el pasillo, Ana se dio cuenta de que estaba en un lugar que no pertenecía a este mundo. Las paredes parecían respirar y moverse, y extrañas criaturas acechaban en las sombras. Sabía que debía encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. Ana continuó su camino por el laberinto, cada vez más consciente de que el circo tenía el poder de distorsionar la realidad a su alrededor. Las paredes parecían moverse y cambiar de forma, y las criaturas que acechaban en las sombras parecían cada vez más reales. En su camino, Ana se encontró con otros habitantes del pueblo, que también habían sido atrapados por el circo. Algunos estaban perdidos y desorientados, mientras que otros parecían haber sucumbido a sus propias pesadillas y se habían convertido en seres irreconocibles. Juntos, intentaron encontrar una salida, pero el laberinto parecía no tener fin. Cada vez que creían acercarse a la salida, esta parecía alejarse más. Ana comenzó a sentir que el circo estaba jugando con ellos, alimentando sus miedos y deseos más oscuros para mantenerlos atrapados en su mundo distorsionado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontraron una puerta al final del pasillo. Con esperanza renovada, corrieron hacia ella, pero cuando intentaron abrirla, descubrieron que estaba cerrada con llave. Desesperados, buscaron una manera de abrirla, pero la puerta parecía resistirse a sus esfuerzos. Fue entonces cuando Ana recordó la llave que había encontrado en su celda. Con manos temblorosas, probó la llave en la cerradura y, para su alivio, la puerta se abrió. Al abrir la puerta, Ana y los demás se encontraron en un lugar que no esperaban, el interior de una carpa del circo, pero no era la carpa principal. Esta carpa era diferente, más oscura y siniestra,
como si estuviera impregnada de una energía maligna. Dentro de la carpa, Ana y los demás se encontraron con una escena macabra. En el centro, había un escenario rodeado de asientos vacíos. Sobre el escenario, el presentador del circo los esperaba, con una sonrisa siniestra en su rostro. El presentador les explicó que estaban en el corazón del circo, en un lugar donde la realidad y la fantasía se mezclaban. Les reveló que el circo tenía el poder de hacer realidad sus peores pesadillas, pero también podía concederles sus sueños más profundos. Sin embargo, todo tenía un precio. Aquellos que sucumbían a sus pesadillas se convertían en parte del circo, condenados a vagar por su mundo distorsionado, para siempre. Aquellos que conseguían escapar, vivirían atormentados por sus experiencias, incapaces de volver a la normalidad. Ana y los demás se enfrentaron a una decisión difícil. Algunos estaban tentados por la idea de hacer realidad sus deseos más profundos, mientras que otros temían las consecuencias de sucumbir a sus peores miedos. En medio de la confusión y el miedo, Ana recordó una lección que su abuela le había enseñado cuando era niña: no temas a tus pesadillas, porque solo tienen el poder que tú les das. Enfréntalas con valentía, y descubrirás que no son más que sombras sin substancia. Con determinación, Ana se enfrentó al presentador y rechazó su oferta. Decidió enfrentar sus miedos y buscar una manera de escapar del circo junto con los demás habitantes del pueblo. Decididos a escapar del circo, Ana y los demás comenzaron a buscar una salida. El laberinto de pasillos y carpas parecía aún más confuso y retorcido que antes, pero no estaban dispuestos a rendirse. Mientras buscaban una salida, se encontraron con obstáculos cada vez más extraños y peligrosos. Criaturas de pesadilla los acechaban en cada esquina, ilusiones engañosas los confundían, y trampas mortales los amenazaban en cada paso. Sin embargo, Ana y los demás se mantuvieron unidos y se apoyaron mutuamente en su búsqueda de la libertad. Juntos, lograron superar cada obstáculo y desafío, demostrando que la unión y la determinación pueden vencer incluso a las fuerzas más oscuras. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontraron una salida. Era una puerta, en la parte trasera de una de las carpas, oculta a simple vista, pero accesible si sabías dónde buscar. Con alivio y alegría, Ana y los demás salieron corriendo del circo, dejando atrás el mundo distorsionado y aterrador que habían experimentado. Al salir, se encontraron de nuevo en el claro del bosque, donde el circo había aparecido misteriosamente. Miraron hacia atrás, y vieron cómo el circo se desvanecía lentamente en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Sabían que habían escapado de una experiencia que nunca olvidarían, pero también sabían que habían encontrado la fuerza y la valentía para enfrentar sus peores miedos y salir victoriosos. Juntos, se prometieron a sí mismos que nunca más sucumbirían a las sombras de sus propias pesadillas, sabiendo que la verdadera fortaleza reside en el corazón de aquellos que se atreven a enfrentar la oscuridad. Y así, mientras el circo desaparecía en la oscuridad, dejando atrás el claro del bosque como si nunca hubiera estado allí, nuestros valientes protagonistas se enfrentaron a sus miedos más oscuros y emergieron victoriosos. Aunque la experiencia fue aterradora, encontraron la fuerza y la valentía para resistir las sombras de sus propias pesadillas. Recordemos que la verdadera fortaleza reside en aquellos que se atreven a enfrentar la oscuridad. Gracias por acompañarnos en este escalofriante viaje, y recuerden, no teman a sus pesadillas, pues solo tienen el poder que les damos. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido aterrador. Hasta la próxima, valientes exploradores de lo desconocido.